Sigamos trabajando en movimiento, pasa el tiempo y somos más. Uniendo las pantallas con orgullo, somos los que estamos atrás. Compañero, sigamos caminando, que vayas donde vayas, estaremos siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que noche y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy nos vamos a dedicar a hablar en primer lugar de Martín Fierro de Oro. ¿A qué? A la ciencia, a nuestra ciencia, a nuestros científicos, a nuestra tecnología, a esos cerebros absolutos que lamentablemente este gobierno se está encargando de que cada vez nos dejen tierra argentina y se vayan. Pero además también nos vamos a dedicar de la inteligencia artificial. Así como se desfinancia y no se invierte en ciencia y tecnología, este gobierno nos quiere hacer creer que la inteligencia artificial es el camino y es el futuro. Y de hecho intenta traer inversiones de grandes monumentos de tecnología aquí a la Argentina. No pasa nada. En primer lugar voy a saludar, para que voy a leer el nombre porque no me quiero equivocar y realmente es una persona muy pero muy especial, no la conozco en profundidad, lo vamos a conocer ahora, que es Pablo Penchasade. ¿Cómo estás, Pablo? Yo bien, ¿y vos? Gracias por estar con nosotros, un placer, felicitaciones además. Gracias en nombre de todo el grupo. Exactamente. Bueno, fuiste uno, obviamente, de los que hizo ese maravilloso streaming de en el mar argentino, en Mar del Plata, donde tuvo más de 80.000 visualizaciones en ese mismo momento donde estaban realizando toda la expedición. Bueno, en un ratito lo vamos a charlar, porque tengo también aquí a nuestro querido amigo Claudio Martínez. ¿Cómo te va, Clau? Hola, Avi, ¿qué tal? ¿Todo Un gusto bien? estar acá. Otro defensor de la ciencia, otro defensor de la educación, otro defensor de la tecnología y que además nos das clases magistrales de inteligencia artificial. Bueno, gracias. Eso es. Bueno, a ver, Pablo, empecemos a dialogar. La idea es que charlemos. Vos tenés una historia, además de esto que hizo el CONICET, que hicieron todos los científicos, que es una historia muy particular, porque en realidad, si bien vos sos científico del CONICET, vos pintás con colores moluscos, por ejemplo. Mirá, yo sí pinto, pero no soy figurativo. Ah. O sea que no... No tenés la forma visual, diríamos. Ok, sí. O sea, no soy figurativo, bien. O sea, yo por ejemplo a la estrellita no hago una estrellita, no pero estrellita. Me puedo inspirar. Qué hermosura. Lo que debes haber hecho en esa expedición. Hermosísimo. Y empezamos, me dijeron que tenía que hacer obra y donar luego una obra a la Schmidt Ocean Institute, que es la propietaria del barco, y yo llevé 5 lienzos de 60 por 80, pero a los 10 días yo ya los había pintado, porque era una efervescencia pero tremenda. Porque además también hay que decir que vos sos como, en primer lugar, eres el más grande de la embarcación, pero no te quiero faltar al respeto, pero eras como el abuelo de todos los científicos, el padre de muchos de los científicos que estaban allí, ¿no? En materia, me refiero, en conocimiento. Ser abuelo no me ofende para nada, porque además soy abuelo. Sí. Pero soy abuelo académico. De muchos de los que estuvieron embarcados. ¡Qué honor! Sí, fue algo tremendo. Sí. ¿Cuántas generaciones formaste? Ay, querida, 3 o 4 generaciones de biólogos marinos, porque yo empecé, fui la primera beca en biología marina que dio el CONICET alguna vez, en el año 66. Que me fui a trabajar a un instituto que lo desaparecieron en los 70, que era el Instituto de Biología Marina,
de Mar del Plata. De Mar del Plata. Claro. Icónico porque formó generaciones. Entonces, imagínate, tengo una trayectoria. Y además de la trayectoria, tenés toda la historia. Vos recién hablabas de la década del 70, década nefasta en la Argentina, si las hay. Pero ¿cómo vivís hoy este de financiamiento que se está realizando? 73%, por ejemplo, de financiamiento en ciencia y tecnología, decía el otro día Julia Estrada en la Cámara de Diputados. Es enorme el financiamiento. Mira, duele todo. A ver, si vos me decís cómo, y duele muchísimo. A nosotros, estando embarcados, una becaria postdoctoral, en su última fase, se quedó ya sin beca estando embarcado. ¿Por qué se quedó? Y se quedó sin trabajo. O sea, una chica increíble. O sea, tiene 9 premios, de los cuales 5 internacionales, entre los cuales el del National Geographic. Claro. Una chica de La Plata que con bastante esfuerzo viene, trabaja acá en el Museo de Ciencias Naturales, el de Parque Centenario, en investigación. Y no llamaron nunca mientras ella estaba como becaria, no se pudo presentar a un llamado para entrar a la carrera del investigador. Vamos a entender, para que la gente entienda. Vos entras a la facultad a estudiar, por ejemplo, biología, que es lo mío, conozco, y 5 o 6 años. Obtenés el título de licenciado, y después, si querés hacer investigación, tenés que primero hacer un doctorado, una tesis doctoral. Eso lleva 5 años. Entonces pedís una beca. Ya tenés 10, 11. Al CONICET. Andá sumando. Sí. Suponete que lo terminás en 5 años, un doctorado, una tesis doctoral. Entonces, luego, el sistema está armado de tal manera que podés pedir una beca postdoctoral, que son 3 años. ¿Está? Entonces, esta chica gana todas las becas. Y luego, cuando está terminando su beca doctoral, ya habiendo presentado hace 2 años, 3, su tesis doctoral, el sistema no le permite seguir como científico en Argentina. Es demencial. ¿Entendiste? Totalmente. ¿Calculaste los años? 14, 15. Y sí. bueno, Toda una vida. Imagínate. Eso es lo que el Estado invierte en cada uno de los científicos, en términos, son de universidad pública, ni hablemos de la secundaria, etcétera. En universidad pública, carrera científica, doctoral, postdoctoral, y después eso no tiene ningún destino. ¿Sí? Es algo que queda en el aire, es lo que está diciendo Pablo. O sea, es desesperante en términos a esta gente que le importa tanto la inversión, que habla tanto del rendimiento, de la eficiencia, está desperdiciando más de una década de esfuerzo de todos los argentinos al no darle continuidad a esos proyectos. Bueno, pero está claro que no hay interés. No. Porque no es que no hay interés ni en lo que se puede investigar, ni en lo que se pueda desarrollar. O sea, no hay interés. Porque, por ejemplo, lo de Mar del Plata, a ver, fue en paralelo, no me acuerdo qué evento era un Martín Fierro, si no me equivoco también, que había en paralelo a la expedición de Mar del Plata, a la última, y había más personas, estaba el presidente con el ministro de Economía, en otro streaming, así fue. Y finalmente eran más personas viendo esto que estamos mirando ahora, que aunque no entendiéramos nada, claramente, de todas maneras nos quedábamos mirando
Yo me quedé perpleja, porque nunca había visto la famosa batatita, nunca habíamos visto la estrella culona, o sea, hay un montón, y ni hablar, bueno, no habíamos visto nada de todo lo que ustedes nos mostraban, que está en suelo argentino, que es nuestro, que además sirve para qué, por ejemplo, vos una vez que tenés ese resultado, que tenés todas estas muestras, que tenés todo documentado, ¿para qué sirve? Muy bien. Lo primero, como fue este streaming, sirvió para enseñar, sirvió para mostrar lo que tenemos, aprender la diversidad que hay y que si no conoces no podés cuidar, y nutrió las colecciones de museos del mundo, entre ellas las nuestras, por supuesto. Pero, a ver, ¿para qué sirve? Sirve para estudiar la evolución de los organismos, el origen de las especies, grupos enteros que no sabíamos que existían acá. Como por ejemplo, ahora el experto que fue Daniel Laureta, que fue el que dirigió esta campaña, o sea, que ganó el concurso para hacer la campaña de la Schmidt Ocean Institute. Él justo trabaja en corales. Entonces, una aproximación son que acá en la Argentina hay como 130 especies de corales. ¿Cuándo? A ver, los corales eran del Caribe. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Son del Caribe. Lo que pasa es que los de acá son de aguas frías y de profundidad, con lo cual no tienen una asociación que les permite estar en el Caribe con una alga microscópica, claro, que hace la fotosíntesis, y por lo tanto en los tejidos las partículas orgánicas, digamos, van pasando de la alga al coral, y por eso podemos ver y corales en el Caribe. Acá no hay luz. No. A más de 200 metros de profundidad no hay luz. Vos imaginate a 4000, es decir, a 4 kilómetros de distancia de la superficie. Ahora, mientras hablaba Pablo, pensaba, Claudio, ¿es posible, es factible una investigación, una ciencia, una tecnología, inclusive te diría hasta una inteligencia artificial, solamente con inversión extranjera? O sea, esto que mencionaba Pablo, alguien de afuera que dice, bueno, ganó el concurso Claudio, entonces Claudio puede desarrollar la investigación. ¿Es únicamente así? ¿Se puede sostener? No, yo creo que no. Digamos, la ciencia tiene que ver con la capacidad de un país de pensarse a sí mismo. Que te piensen desde afuera es una aberración. Y me parece que ese es el modelo que intenta consolidar el gobierno. Vos sabés que vos seguís los videos que yo hago. Yo estuve casi desde el comienzo del gobierno criticándolo a Milei porque decía no tiene un plan de ciencia y tecnología, no entiende el valor estratégico del conocimiento. Estaba equivocado, sí lo entiende, sabe, lo tienen claro, muy claro. El plan es este. El plan es un país que no se piensa a sí mismo, por lo tanto no necesita conocimiento, porque es un país que tiende a la primarización de su producción. O sea, acá los recursos son la soja, el petróleo y la minería, y se apuesta a eso, son los sectores en donde se está apostando. No hay industria, no hay valor agregado, no hay pensamiento. El científico que piensa tanto en exactas como en ciencias sociales es una persona que molesta en este ámbito. No, y además que, perdóname, ¿no? Pero que hace cosas que no le importan a nadie. Porque bueno, total, no, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que sostiene? Vos fíjate claro, lo que ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Vos decías, recortes sistemáticos en todas las áreas, pérdida de los salarios de los docentes y de los investigadores, recortes en los institutos de todo tipo. Sí, porque estamos hablando desde el administrativo, desde el que te recibe, te dice hola, ¿cómo te va? Hasta... No, por supuesto, pero también en todo el sistema de conocimiento, desde el servicio meteorológico hasta el INTI. Total. No hace falta el INTI porque no hace falta industria en este modelo.
Pero además de eso, esto se articula con un montón de decisiones concretas y que demuestran que sí hay un plan. Privatización de las centrales nucleares, privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, que fue la primera de las privatizaciones que hizo este gobierno, la ley de glaciares, la derogación de la ley de glaciares. Ese es el plan. Para eso no hace falta ciencia, mejor dicho, que no haya, para que nadie esté discutiendo esto. Ese es el modelo. A mí, obviamente, estoy muy interpelado por todo esto. Vos me conocés hace tiempo, sabés que me dedico a seguir esta información. Me da mucha impotencia lo que pasa. Y también celebro lo que pasó con la expedición en la que estuvo Pablo y todo, lo disfruté muchísimo. También hay que entender que hizo falta que Smith Ocean financiara esto porque el Estado argentino no le estaba dando, digamos, salvo los salarios de los investigadores que estaban ahí, no puso nada. Existiendo un programa que Pablo lo conoce, que se llamó Pampa Azul. Pampa Azul era esto, era el Estado argentino invirtiendo en entender nuestra Pampa Azul, que es nuestro océano. Bueno, no está más Pampa Azul. Entonces, esa es la tragedia. Esa es la tragedia argentina. Eso es lo que está pasando. Yo celebro todo, digamos, y aplaudo y reivindico todo lo que se hizo y el Martín Fierro que ganó este streaming. Ahora la vamos a ver, mirá, y al mismo tiempo, lo que pienso es, estaría bárbaro que todas esas personas que estuvieron viendo reclamaran porque claro, lo que está, eso mismo que están disfrutando, que están aplaudiendo, que están premiando, está en juego, está en riesgo. Entonces hace falta que lo pongamos en valor y que lo defendamos. Además de aplaudirlo, que lo defendamos. A mí una vez una diputada libertaria me dijo, hablando justamente de la ciencia y de los científicos y de la importancia, me decía, lo que pasa es que, a ver, vos vas al CONICET y tenés proyectos sobre, no sé, canciones, o tenés proyectos sobre las letras. Y eso no es un científico, eso no hace un científico, no se investiga eso. Como que hay un recorte, y ese mensaje caló mucho, sí, claro, caló un montón. ¿Por qué crees, Pablo, que caló ese mensaje? De que el científico muchas veces analiza, estudia, investiga sobre cosas que en realidad no son importantes para el país. Yo leí hace poco un librito de un italiano increíble, Undine creo que se llama. El libro se llama La utilidad de lo inútil. Y te da un montón, Undine creo que. Bárbaro el librito, un libraco, pero chiquitos. A ver. En la época de Galileo Galilei, que bueno, casi lo queman, pero zafó, él era un acuarelista increíble y fue el que primero hizo la luna, dibujó la luna en acuarelas. O sea, Leonardo era además ingeniero, pero además pintaba. Nadie le decía, no pierdas tiempo en esas pinturas. No le decían. En la época de los griegos, la física y la música iban juntas. Claro, uno lo entiende, porque el soplar por unos tubitos da sonido. Y entonces ya los griegos veían que hay un montón de fases que la gente posiblemente no entienda. El cuánto de química hay en lo que vos haces en la pintura. Pero por todos los pigmentos, todo, acuérdense de esta científica fantástica que era Alicia Seldes, que trabajó en los pigmentos. En Ciencia Hoy justamente teníamos trabajos de ella. Hay mucha ignorancia. Se dice
A ver, ¿con qué méritos? No conozco a esa diputada, pero no quiero ni saber, porque hay cada cosa que uno no cree posible que puedan llegar a ser diputados, y la prueba está como votan. Y además se compran los votos. El problema es que nosotros, vos decís, bueno, ¿qué se puede hacer? Primero, bueno, entender que es un tremendo dolor que nosotros los científicos sentimos, que se corte la cadena generacional. Porque costó años construir un estamento más o menos digno a nivel internacional. Tenemos 5 premios Nobel, pero los premios Nobel no son los que realmente... O sea, la ciencia es todos los días, con estudiantes, con alumnos. Entonces, a mí lo más doloroso es que se corte donde más duele. Nos cortan donde más duele, que es la entrada de gente joven al sistema. Sí, renovación. Y yo digo, la ideas. investigación científica es una cadena muy delicada. O sea, se rompe un eslabón, porque es una cadena delicada, se rompe un eslabón, perdés 30 años. Esto lo vivimos en los 90, tal vez no con la intensidad que estamos viviendo ahora, cuando Cavallo mandó a lavar los platos de los científicos, pero ahí también hubo un éxodo muy importante y costó mucho tiempo. Bueno, acordate del éxodo, 10 Claudio, años. el éxodo de los... Cuando el golpe de Onganía. Bueno, claro, la noche de los bastones intervino y aparte, las universidades y renunciaron en esa misma noche 400 profesores. Sí, tipos de un nivel impresionante. Estoy hablando de Sadowski, Barsaski, Rolando García, Klimovsky, los químicos, fue una tragedia. Y después volvemos a vivir la tragedia en los 90. Hubo que recuperarlo en los 2000, hubo que hacer un plan raíces que repatrió a más de 1.000 científicos, y eso lo volvemos cíclicamente a perderlo y a regalar todo el esfuerzo. Ni hablar de lo que se llama la investigación en materia nuclear, o sea, la NASA, en primer lugar, ya está. O sea, todo eso, todo lo perdimos, lo dejamos atrás, no sirve más. Para ellos no sirve más. Y es preocupante porque pareciera como que en realidad lo único que sí sirve es la inteligencia artificial mal usada, mal utilizada, ¿no? Para apretar a candidatos o para hacer videitos, esa cosa. Pero después nada más, nos quieren... Esto que yo decía al principio del programa, Claudio, que me parece también importante tocar. Las inversiones, por ejemplo, que traen los grandes monumentos internacionales, para no darle los nombres, diríamos... ¿Qué inversión hicieron en la Argentina en materia de inteligencia? No, todavía ninguna. En plena campaña electoral anunciaron una inversión de $25.000 millones para un centro de datos en la Patagonia, con un esquema que ni siquiera Sam Altman, el CEO de OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, terminó reivindicando, porque dijo, bueno, nosotros vamos a poner el conocimiento, pero ahí la inversión la va a hacer un grupo argentino. Nunca más se habló, hace 2 meses y pico, 3 meses que no se habla de eso, pero también en términos de inteligencia artificial el país necesita un plan estratégico. Hace falta un plan estratégico. El plan estratégico no puede ser solo cederle a estas corporaciones monstruosas. Claro, en realidad cedemos y no tenemos ningún tipo de control, como si, por ejemplo, tiene Estados Unidos, como si tiene Europa, por ejemplo. Sí, Europa está sufriendo también este tipo de cosas, pero intenta, como siempre, poner regulaciones, poner barreras. Digamos, hoy cederle a Estados Unidos nuestros datos, porque cuando vos armás un centro de datos, bueno, está cediendo también los datos del país. Ellos instalan una mega estructura en la Patagonia. ¿Por qué en la Patagonia? Bueno, porque las miles de computadoras que integran ese centro de datos, que es ni más ni menos que un galpón enorme lleno de computadoras, generan un calor impresionante. En un clima frío eso se amortigua de algún modo, pero además necesitan agua, refrigerarse. Es decir, es un enorme gasto de recursos naturales, de energía, de agua, con impacto ambiental, donde no está muy claro cuál es el beneficio, porque
tampoco en términos de generación de empleo mueve el amperímetro. Probablemente durante la construcción de ese galpón y de esas instalaciones, obreros de la construcción y de otros rubros puedan tener un empleo, pero una vez que el centro de datos está funcionando, es una estructura automática que casi no lleva mantenimiento de nada ni mano de obra. Mano de obra humana. Entonces, eso es lo preocupante. Ahí no hay un plan estratégico. Lo que un gobierno debe hacer, que es lo que está intentando de algún modo Lula, lo que de algún modo intentó Boric en Chile y lo que está tratando de hacer Sheinbaum en México y Petro en Colombia, es tratar de tener un plan nacional, una estrategia que defienda la soberanía tecnológica, la soberanía digital, los datos, la soberanía cognitiva, que haya un plan que defienda también nuestra cultura, porque lo que está en juego con la inteligencia artificial es todo eso, digamos. No es solo un tema tecnológico, lo tecnológico es lo menos importante. Sí, claro. Lo más importante es lo geopolítico, lo que está detrás de esto. Que tampoco tenemos ningún tipo de marcha, o sea, en realidad... Por supuesto, pero además, es un juego muy grande donde hoy juegan prácticamente dos jugadores que son China y Estados Unidos. Pero de todos modos, uno, como líder, tiene que poder tener un plan, incluso frente a eso, no resignarse y decir, bueno, está muy bien, pasa esto, este es el escenario, este es el contexto, pero bueno. ¿Cuál vendría a ser el plan para el 2026? Porque ya estamos terminando, este 2025 lo dejamos atrás. ¿En qué sentido? El plan en materia de inteligencia artificial, ¿hay alguna charla? En materia de tecnología, ¿hay alguna charla? En materia de ciencia, ¿hay alguna charla? ¿Hay algún crecimiento para el 2026? Es muy opaco. El gobierno muestra como cierto interés en la cuestión nuclear. Por eso decide la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la empresa pública que controla las 3 centrales nucleares. Sí, por eso hacía referencia a la NASA, que es un laburo enorme que se hizo en el gobierno anterior y en los otros gobiernos, y sin embargo... Pero el gobierno dejó, digamos, hay un reactor nuclear, el CAREM 25, que estaba en un 70% desarrollado, que faltaba muy poco dinero relativamente y que estaba de algún modo financiero para ser terminado, lo detuvo y apuesta a otro modelo. No está muy claro, es muy opaco. Vos sabés que hace unas semanas crearon una subsecretaría de Estado de Asuntos Nucleares dentro del Ministerio de Economía, no dentro de la Secretaría de Ciencia. Hay algo ahí con el uranio, es algo... A ver, la energía nuclear se ha vuelto a poner de moda. ¿Por qué? Porque los centros de datos de inteligencia artificial consumen una cantidad descomunal de energía y hace falta alimentarlos. Entonces, estos reactores modulares como el CAREM, pequeños, que pueden abastecer una región, un centro de datos, que son modulares justamente porque si querés darle más, le ajustás otro y otro y otro y termina siendo algo de mayor potencia. Bueno, son una de las soluciones que tiene el mundo frente a la demanda energética que ha crecido. Pero todo esto ha reconfigurado el panorama. Ya no hablamos más del cambio climático, ya combatimos el cambio climático. La Agenda 2030 que el mundo se había trazado quedó de lado porque, bueno, toda esta potencia que tienen, como me gusta decirle a mí, los tecnomagnates, los 5 tipos que están manejando el mundo, se está llevando puesta a nuestra vida. Pablo, no quiero terminar el programa sin antes de mencionar nueva expedición, así se dice, que empezó este mes que estamos dejando ya, ¿no? Sí, hace unos 3-4 días. Sí. Salió una nueva expedición. ¿Vas a formar parte? No. Ya está. Ya está embarque. Ahí lo estamos mirando, mira. Ya están, sí. Están en el aire con muchas cosas. Y ¿Esta es vida en los extremos, esta expedición? De extremo a extremo, lo han llamado, y que de alguna manera, bueno, va desde aquí hasta Tierra del Fuego esta vez. En profundidad, ¿no? Wow. Ya, sí. ¿Y termina él? Creo que el 10 de enero. Y esa la comanda la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La que lo comanda es una bióloga
Y tiene también investigadores extranjeros a bordo. Y pregunté quién era el artista invitado en esta oportunidad y entendí que es una artista de Corea. De Corea. Sí. Pablo, ¿vos dónde pintabas en el barco? ¿En qué parte del barco elegiste para pintar? Y yo entré primero, elegí una claraboya, porque en el laboratorio no había demasiadas claraboyas, en realidad. Pero vos haciendo el chiste, digo, no, yo necesito luz natural. Pero por eso digo, porque me imagino que también mirabas la transmisión. Un lugar. Y todo, sí, bueno, claro. La transmisión te cautivaba. invadía, estaba sí, por claro. todos lados, Claro. en unas especies de pantallas de como 2 metros y pico o sea, a ver, yo tenía una acá y una ahí. Y tenía mi claraboya. Claro. Y tenía el mar, que es Claro, mi qué vida. inspiración. Pero era contagiosa la energía de la gente. Además, muy lindo porque había gente de la Universidad de Córdoba, gente de la Universidad de Mar del Plata, gente del CENPAD de Madrid, gente de Ushuaia, Sí. gente de Exacta, gente del Museo de la Plata. Claro. Que, bueno, yo conocía a casi todos de antes, pero Y en el modo en el que se da la ellos, ciencia, la colaboración, la maravilloso, camaradería, maravilloso. el compartir, la generosidad. No, la verdad que me quedaría... maravilloso, o sea, me da Me imagino. piel de gallina. Me quedaría hablando horas realmente con ustedes, pero se nos terminó el programa. No tengo más. ¿Podés venir otro día? Y yo creo que sí. ¿Sí? Ah, qué lindo. Buenísimo, entonces. Gracias, Claudio. Gracias a vos. Que amigo. tengas un excelente comienzo del 2026. Muchas Si no gracias. nos vemos. Igualmente, Pablo, y muchísimas gracias por brindarnos tu cabeza, tu conocimiento y, por supuesto, tus manos, además. Y la pelea. Con ustedes nos encontramos seguramente la semana que viene. Este año fue duro para todos. Algunos más seguramente lo vivieron y otros menos. Lo que sí no podemos dejar de ver es que esta Argentina es cruel. Esta Argentina lastima, esta Argentina hiere. Esta Argentina no es la que queremos, seguramente la gran mayoría de todos los argentinos que habitamos este país. Te pido que cuando levantes la copa te acuerdes de todos aquellos que están en la calle, de todos aquellos que se quedaron sin trabajo, de estos científicos que estábamos hablando que también están en la calle y que lamentablemente tienen que olvidar los sueños en su país para irse a conquistar otros fuera. También te pido que pienses un poquito. Salí de esa esfera en la que nos vienen metiendo desde hace 2 años y mirá hacia adelante, mirá al costado y pensá en todos, no en uno solo. Es con todos, no es con uno. Que tengas un excelente comienzo del 2026 y nos encontramos el año que viene. Chao. Estamos atrás de la